Al mes de junio, pues el Banco Central de la República Dominicana publicó que la tasa de inflación se mantuvo en el entorno del 9.5%. Si nos vamos a la página del Banco Central, podemos ver aquí lo que es la inflación que ellos tienen. Vamos a buscársela aquí. Ahí tenemos la inflación, 0.64%. 0.64% en el mes de junio, 0.64% en el mes de junio. Si ustedes quieren tener una visual analítica de lo que sucedió en ese periodo, los primeros 6 meses del año, en materia de inflación, pueden entrar a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com y ahí hay un análisis con relación al comportamiento de los precios. Ahí se le explica cómo el Banco Central de la República Dominicana ha estado batallando contra la inflación. Y en ese sentido, lo que hay que señalar es lo siguiente. La inflación dominicana, usted la podría descomponer en dos partes. Una parte viene producto de los incrementos de precio a nivel internacional y otra parte vinculada con elementos internos, vinculados por ejemplo con servicios que tienen precios y que pues pueden mover sus precios en función de lo que está sucediendo a nivel internacional o también de lo que sucede con la oferta y demanda internamente. Esos elementos combinados, todo lo que es internacional, no solamente bienes finales, sino también insumos que influyen directamente sobre el producto nacional, pero que utiliza insumos importados, todo eso combinado en lo que es una gran canasta de bienes, permite construir lo que es el índice de precio del consumidor. Y la variación relativa o porcentual del índice de precio del consumidor le va a dar a usted la tasa de inflación. Pues bien, lo que estamos viendo es que la tasa de inflación se ha mantenido en 9.5%. Cuando entramos en los detalles, nos damos cuenta de que hay una parte que está bastante controlada, que tiene que ver con los precios de los combustibles. Y es porque el gobierno ha estado subsidiando. El gobierno semanalmente está invirtiendo 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 millones de pesos, 1.600 millones de pesos ha invertido para mantener fijos los precios de los combustibles, a pesar de que se mueven los precios de los combustibles por encima de 110, 115 dólares, incluso por encima de 115 dólares se ha mantenido. El gobierno ha mantenido el subsidio. Es un gran sacrificio, sin lugar a dudas, es un gran sacrificio, porque eso implica que el gobierno está dejando de invertir o está dejando de gastar en cosas que pudiera haber estado invirtiendo, gastando con esos recursos. Y usted me dirá, bueno, pero eso finalmente es la población. Claro que sí, es la población, pero el gobierno es quien ejecuta los proyectos, el gobierno es quien ejecuta ese gasto corriente. Y el gobierno pues, ha logrado tener alrededor de un 11% por encima de las recaudaciones que se había presupuestado para el mes de junio, pues entonces está disponiendo esos recursos para subsidiar a los consumidores de combustibles. Y ese subsidio ha ayudado a reducir la tasa de inflación. Si no hubiésemos tenido, y esa es la gran pregunta, si República Dominicana no hubiese tenido ese subsidio de los combustibles, ¿cuál hubiese sido la inflación? Ese 9.5% es altamente probable que se hubiese colocado entre 13 y 13.5%. Vuelvo y repito. Si no hubiésemos tenido el subsidio a los combustibles, la tasa de inflación fuera una tasa de inflación entre 13 y 13.5%. Y eso por el hecho de que hay un componente importado sumamente significativo que influye sobre los precios domésticos. Eso lo voy a hablar en un segmento, en el próximo segmento, pero simplemente adelantarle que Estados Unidos tiene una tasa de inflación ya por encima del 9%. Ustedes recuerdan que el año pasado, perdón, el mes pasado, cuando lo comparamos con el año pasado, la tasa de inflación, es decir, tomamos al mes de mayo, mayo contra mayo, se tenía una variación de 8.6%. Pues ahora ya la tasa de inflación es mayor del 9%. Y eso influye inmediatamente sobre la tasa de inflación de la República Dominicana. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central? El Banco Central está batallando para enfrentar la inflación y por eso le llamo a esa entrada en mi blog. A junio sigue la batalla contra la tasa de inflación. Ahí básicamente el Banco Central ha cambiado la postura monetaria, una postura monetaria que era claramente expansiva para enfrentar la recesión que provocó el COVID-19 o las medidas para enfrentar el COVID-19, como fueron las medidas restrictivas a la movilidad, la cuarentena, etcétera. Y esa postura
expansiva que fue necesaria para poder recuperar la economía, pasar de una caída de 6.7 a 12.3 de recuperación en el año 2021, pues ahora hay que cambiarla hacia una postura más neutral, una postura que obviamente comparada con esa expansiva es más restrictiva. ¿Y qué ha hecho el Banco Central? El Banco Central ha estado subiendo la tasa de interés. La tasa de interés del Banco Central ha estado subiendo y vemos cómo esa tasa de interés de referencia, que es la tasa de interés de política monetaria que fija el Banco Central y que utiliza para inmediatamente eso trasladarlo a través del mercado a tasa de interés activa, a tasa de interés pasiva, pues a través de esa tasa de interés el Banco Central ha logrado pues comenzar a moderar la demanda. Y por eso también usted observa cómo el ritmo de crecimiento ya se coloca ligeramente por debajo de lo que es el potencial del 5%. Eso lo vimos en el segmento anterior, cómo teníamos que el crecimiento de la economía, y se lo voy a mostrar nuevamente, ya en abril y mayo está por debajo. Fíjense, 4.7, 4.8 el crecimiento del indicador mensual de actividad económica. Y eso está relacionado, esa reducción del ritmo de crecimiento por debajo del 5%, está vinculado con el hecho de que el objetivo del Banco Central es controlar la tasa de inflación, reducir esa tasa de inflación del 9.5, comenzar a reducirla. ¿Cuál es la meta del Banco Central? Recuerden que la meta del Banco Central es tener una tasa de inflación del 4%, más menos 1. Es decir, que el Banco Central está contento si está entre 3 y 5% la tasa de inflación, pero está en 9.5. Estados Unidos, ya le señalé, la tasa por encima de 9, pero la meta es 2%. Asimismo, Europa está muy por encima, 4 veces por encima de lo que es la meta del 2%, y otros países más, como el Reino Unido, que tiene también una meta del 2%, está más del 4 veces. O sea que todos los países a nivel global están enfrentando una tasa de inflación muy por encima de la meta. En el caso de la República Dominicana, tenemos una tasa de inflación del 9.5, que pudo haber sido peor, pero gracias al subsidio de los combustibles, en vez de ser 13.5 o 13, pues tenemos 9.5. Ese 9.5 el Banco Central está tratando de reducirlo. ¿Cómo? Aplicando una política monetaria más restrictiva. Y por eso observamos que en términos de movimiento de tasa ya la hemos llevado de tener una tasa de referencia de 3% a tener una tasa de referencia de 7.25%, es decir, 425 puntos básicos. No es obviamente el país con mayores incrementos de tasa de interés. Argentina más de 1.400 puntos, Brasil más de 1.100 puntos, y así varios países han registrado variaciones significativas en las tasas de interés de referencia. Los Estados Unidos obviamente va a tener, y eso lo voy a explicar en el próximo segmento, va a tener una política monetaria todavía más agresiva después de los últimos datos en materia de inflación. Pero obviamente que el Banco Central está tratando de controlar la parte que puede controlar, porque es difícil la parte importada, controlarla. Por ejemplo, el incremento de los precios de los alimentos importados o de los insumos de los alimentos, el Banco Central no puede hacer nada. En materia del precio en dólares, oigan bien, del precio en dólares no puede hacer nada el Banco Central, pero el Banco Central sí puede controlar lo que son efectos indirectos, es decir, después que se incrementan esos precios a nivel internacional que llegan y pasan a la estructura de costo, ese efecto indirecto o los efectos de segunda vuelta, que es después que se incrementan esos costos, cómo a su vez eso genera otro nuevo incremento, por ejemplo de salarios, que a su vez generan una nueva ola de inflación. Eso es lo que está tratando de controlar el Banco Central con el incremento de la tasa de interés, tanto de efectos indirectos como de segunda vuelta. Eso combinado es lo que el Banco Central está tratando de enfrentar con el aumento de la tasa de interés. Y ya tiene una tasa de interés de referencia 7.25%. Usted me preguntará, Jaime, ¿hasta dónde puede llegar ese incremento de tasa de interés? Mira, las autoridades le están dando seguimiento día a día a lo que está sucediendo a nivel internacional con materia de inflación y lo que está sucediendo en la República Dominicana. Si la guerra de Ucrania se detiene, lo cual no parece, porque esta semana ha sido sumamente agresivo, los rusos han estado bombardeando poblaciones que están lejos de la guerra con misiles, están generando caos internamente en Ucrania, o sea que están haciendo un escalamiento, y obviamente que esto es muy, pero muy delicado. Ya hay repercusiones importantes a nivel político. Italia, acabamos de ver cómo Mario Draghi
el primer ministro, está en una situación difícil. El gobierno de Mario Draghi está en una situación difícil porque la coalición hay claramente discusiones con relación a si se le envía o no se le envía armas a Ucrania. Todo eso influye sobre el gobierno de Mario Draghi en Italia. Todo eso genera muchísimos problemas a la hora de poder manejar la situación económica. Entonces, toda esa incertidumbre, todos esos factores exógenos influyen sobre la tasa de inflación en la República Dominicana. No obstante, el Banco Central está haciendo su trabajo en materia de lo que es, por una parte, quitarle influencia a la parte doméstica de la inflación y por otra parte también, y esto es muy importante, mantener estable el tipo de cambio. Yo creo que ahí el Banco Central ha tenido un gran éxito y es mantener la credibilidad en el peso dominicano, mantener la confianza y mantener ancladas las expectativas de inflación. El Banco Central, al mantener anclada la expectativa de inflación, mantiene la confianza en el peso dominicano, hace que el tipo de cambio, en vez de depreciarse este año, se haya apreciado en más de 4%. Y eso le quita presión en los precios internacionales que vienen más elevados. Cuando se traducen en pesos, si hay una apreciación del peso con relación al dólar, pues esto le quita presión y le quita entonces eso que venía, por ejemplo, de una inflación de 10% a nivel internacional. Cuando usted la aprecia en 4%, eso significa que en pesos habría una inflación del 6%. Y eso entonces ayuda a amortiguar el efecto internacional sobre los precios domésticos. Y eso es algo positivo que está haciendo como trabajo el Banco Central. Pero no cabe duda de que eso le va a generar muchísimos problemas a la economía dominicana, esa situación internacional. Si ustedes quieren ver más, les recomiendo que entren a www.jaimearistescuder.com, ahí Blogspot. Ahí usted puede encontrar en www.jaimearistescuder.blogspot.com. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopoder.